El día aquí en Negocios Televisión arranca la mañana del jueves 28 de septiembre y las miradas vuelven a estar puestas a esta hora en China, entre una de las grandes referencias del día, la que habrá que sumar, por supuesto, datos importantes como ser los datos de inflación que van a llegar a lo largo del día. Pero sobre todo en este punto importante a esta hora, esa noticia de última hora que nos hace mirar al mercado de Hong Kong y que habla de esa suspensión de los títulos de Evergrande, de ese gigante promotor inmobiliario que junto con sus unidades han sido suspendidas de esa cotización en Hong Kong un día después de que fuentes cercanas a la compañía informasen de la detención del fundador por parte de la policía china. Suspensión, por tanto, para los títulos y los distintos brazos de inversión, unidades y negocios de Evergrande sin que las autoridades hayan dado explicaciones. El multimillonario Hui Ka-Yang, recordemos, habría sido detenido por la policía china a principios de este mes, según informó Bloomberg, y está siendo monitorizado en un lugar designado. Al parecer no se trataría de un arresto formal, pero el promotor de 64 años se encuentra en un lugar vigilado que no puede abandonar y no le está permitido reunirse ni comunicarse con otras personas sin autorización. Y por supuesto en la crónica de la mañana, con la mirada puesta en Asia, tenemos también que hacernos con una noticia de última hora que de alguna manera escribe la crónica geopolítica, mientras evidentemente en el trasfondo también seguimos una batalla comercial. Taiwán acaba de presentar su primer submarino desarrollado en su territorio, lo que supone un paso importante en lo que es el proyecto que lleva ya años puesto en marcha y destinado a fortalecer la defensa y la disuasión de la isla frente a la marina china. Recordemos que Taiwán, la isla, está siendo reclamada por China como un territorio propio y ha hecho de su programa de submarinos autóctonos una parte clave de un ambicioso proyecto que persigue modernizar las Fuerzas Armadas, mientras Pekín realiza ejercicios militares casi a diario para afirmar su soberanía sobre Taiwán. La presidenta Tsai Ing-wen, que inició el programa cuando asumió el cargo en 2016, ha mostrado este jueves el primero de 8 nuevos submarinos en la ciudad sureña de Kaohsiung, y en el discurso de presentación ha señalado cómo en el pasado era impensable pensar que se podría desarrollar un submarino a modo local y que hoy, sin embargo, se ha hecho una realidad, fabricado por el pueblo taiwanés, añadiendo además que va a jugar un papel importante en el fortalecimiento de la marina y de las capacidades de guerra de Taiwán. Pero con permiso de estos dos grandes asuntos que marcan la actualidad del día y las noticias de última hora, el gran protagonismo viene dado por lo que está pasando en los precios del petróleo. Un petróleo que sigue disparado a esta hora. En el tiempo real estamos viendo cómo el West Texas de referencia en Estados Unidos se sitúa por encima de esos 94,64 dólares el barril. Se dispara aún hoy, tras también el fuerte movimiento que registraba este miércoles, más del 1% y algo menos el Brent de referencia en Londres, hasta los 94,57 dólares el barril. Sin lugar a dudas, ese fortalecimiento en el precio del petróleo ha avivado el temor entre los inversores y además señala cómo ha vuelto a alcanzar un máximo de 10 meses por encima de esos 94 dólares el barril. Un movimiento con el que los traders han respondido a esa comunicación de este jueves, de este miércoles, de otra caída en la reserva semanal de crudo en Estados Unidos, y a pesar de que la demanda de combustible cae por esa estacionalidad, con menos viajes por carretera. Sin lugar a dudas, es ese precio del petróleo clave, un momento en el que además vemos cómo los precios han subido más del 30% en los últimos 3 meses, en respuesta además a las restricciones de producción por parte de Arabia Saudí y de Rusia, los grandes productores dentro de la OPEP+, aunque también ese repunte, como decimos, se ha visto afectada por las preocupaciones económicas y la demanda. Y por supuesto, si miramos a los precios del petróleo, al mismo tiempo vemos como el dólar, la divisa americana,
sigue brillando y eso es lo que además hace que el euro haya caído a su nivel más bajo desde inicios de este 2023 frente al dólar. En las últimas horas ha llegado a tocar 1,0494, aunque a esta hora se recupera y marca ese 1,0505 en su intercambio con el billete verde. Es un movimiento que además se está enmarcando bajo los discursos y las dudas sobre lo que va a ser la evolución de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. En las últimas horas el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Kashkari, expresaba cómo la Fed va a tener que seguir subiendo esos tipos probablemente para hacer frente a la inflación y desde el Banco Central Europeo, Elderson, aseguraba que no puede darse por garantizado que los tipos hayan alcanzado su pico debido a la enorme incertidumbre. Y repasando esos grandes activos que sin lugar a dudas siguen engrosando la crónica de la mañana, está el precio del oro tras caer además a su nivel más bajo en 6 meses, mientras que el dólar sigue repuntando o los rendimientos de los bonos siguen protagonizando los grandes titulares. Vemos cómo hasta ahora la onza de oro se recupera ligeramente, la tenemos en $1.892, subidas timidísimas, pero ha perdido ese soporte de $1.900 la onza que le ha hecho, por lo tanto, en las últimas horas tocar mínimos desde principios de agosto, cuando se desmoronaba en medio del flujo continuo de dinero de inversión del metal amarillo hacia el dólar y los rendimientos del tesoro. Todo esto, por supuesto, en un momento en que seguimos muy de cerca esa evolución de los mercados y cómo va afectando de uno a otro de los grandes activos del mercado. Y por supuesto, aunque parece un tema recurrente, uno de los grandes asuntos que sobrevuela la tensión del mercado es esa fecha límite del 30 de septiembre para que en Estados Unidos se alcance un acuerdo en la Cámara de Representantes que evite el cierre del gobierno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado en las últimas horas y ha dicho que no es inevitable un cierre del gobierno y, eso sí, ha señalado que de producirse podría afectar una gran cantidad de trabajo vital en el ámbito de la ciencia y de la salud. De hecho, en declaraciones a la prensa este miércoles, Biden ha señalado que los republicanos de la Cámara de Representantes tienen que ponerse a trabajar para evitar ese cierre y financiar, por tanto, al gobierno. Biden aseguraba que en política nada es inevitable y urgía a esa toma de decisiones una vez que para este fin de semana se acerca esa posibilidad de un cierre del gobierno, señalando cómo urge para no bloquear los trabajos en puestos vitales que van desde la investigación del cáncer hasta la seguridad alimentaria. Y si miramos a lo que es el gobierno federal de Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos, importante lo que en las últimas horas decía la agencia de rating Fitch, que espera una debilidad del consumidor a partir del cuarto trimestre de 2023. Javier Longo, muy buenos días. Sí, dice Fitch que el comportamiento de los consumidores estadounidenses se va a ralentizar en esta recta final del ejercicio, en la que la Reserva Federal ya ha puesto sobre la mesa todas las cartas de subidas de tipos de interés e incluso varias pausas, 2 hasta donde sabemos, en el endurecimiento monetario, con el fin de hacerse notar cada vez más en la economía del día a día. Dice Fitch en el pronóstico, en el informe que ha hecho público este mismo miércoles, que una desaceleración marcada del último trimestre va a dejar sobre la mesa un enfriamiento del mercado laboral, un crecimiento salarial más débil y, por consecuencia, un menor gasto de los consumidores estadounidenses, relativamente fuerte hasta ahora durante todo 2023, pero que esas tasas del 4,3, 1,7, 3% que hemos visto cada trimestre y hemos ido conociendo se van a ver fuertemente ralentizadas. Dice que una posible caída del gasto de los consumidores hasta el 1,2% va a ser una realidad en el cuarto trimestre del año. Además, después habrá debilitamiento superior durante el primer semestre de 2023. Las reservas de ahorro durante la pandemia, las reservas creadas, el colchón de las familias creado durante la pandemia por haber estado encerrados y no gastar, poco a poco se está gastando, se está quedando raquítico, y dice Fitch, lo relacionado con la pandemia se acaba. Ahora viene la prueba de fuego y la realidad es que los estadounidenses van a gastar menos en el cuarto trimestre del año.
Y pendientes, por supuesto, de la economía de Estados Unidos, pero también de las noticias que llegan por parte de Rusia, porque el presidente del país, Vladimir Putin, ha instado a su gobierno y a los productores de petróleo rusos a resolver conjuntamente los problemas relacionados con el suministro de combustible y los impuestos al petróleo. Urge al acuerdo y lo hace además menos de una semana después de que el Kremlin impusiera una medida sorpresa que prohibía las exportaciones de gasolina y de diésel. En su declaración, Vladimir Putin ha hecho hincapié en que los precios internos, los precios en Rusia del combustible, están aumentando mientras las empresas quieren maximizar sus ganancias a través de las exportaciones. Asegura que todo es comprensible y que por supuesto están haciendo su trabajo, pero que nosotros, por parte del Kremlin, del gobierno ruso, están haciendo el suyo. Y es lo que ha dicho después de esa reunión que han retransmitido por la televisión estatal y en la que ha dicho que para llegar a una solución el gobierno tal vez quiera examinar las mejores prácticas en otras industrias, como las exportaciones de fertilizantes. Dice Putin que si se suministra lo suficiente al mercado interno, también se puede ganar dinero en el exterior y que existen distintas metodologías con las que conseguir que el mercado funcione de una forma que no tenga que disparar tanto los precios a nivel interno. Crónica de la mañana, crónica de este 28 de septiembre que se alimenta con los nombres propios, las empresas que comienzan a dar grandes titulares. Entre ellos tenemos que hacernos eco de distintas grandes compañías en Estados Unidos. Micron Technology se ha desplomado un 5% en ese mercado after hours, en esas operaciones extendidas, en una jornada en la que, si bien ha presentado unos resultados mejores de lo esperado, para su cuarto trimestre fiscal ha decepcionado con el guidance. La acción está siendo castigada principalmente porque esas estimaciones de beneficios para el trimestre actual quedan por debajo de lo que esperaba el mercado y en esas operaciones after hours el título ha sufrido ese fuerte desplome. Y justo en el otro lado de la moneda, lo que ha pasado con las acciones de Peloton, que se han disparado este miércoles tras confirmar y anunciar la compañía una asociación de 5 meses para desarrollar contenido digital de fitness para Lululemon. Como parte de ese acuerdo, Lululemon se va a convertir en el principal proveedor de ropa deportiva de Peloton. Se han disparado, por tanto, las acciones de la compañía un 15% tras el cierre de mercado en esas operaciones after hours. Y hay que señalar que además las acciones de Lululemon, que tiene una capitalización del mercado de unos 48.000 millones de dólares en comparación con los 1.700 millones de capitalización de Peloton, se han mantenido estables en esas operaciones. Y ya de marca española, el Consejo de Administración de BBVA ha acordado este miércoles el pago de una cantidad a cuenta del dividendo del ejercicio 2023 por un importe bruto de 0,16 euros brutos por acción en efectivo, y la fecha de pago de distribución será el próximo 11 de octubre. Según el informe a la CNMV, el importe neto por acción será de 0,1296 euros, lo que supone una retención a cuenta del 19%. El dividendo de este año supone un 33% más que el pagado en octubre de 2022, que fue de 0,12 euros por acción. El último día para la negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en ese reparto será el viernes 6 de octubre y el 9 de octubre ya será el primer día de negociación de los títulos de la entidad sin derecho a participar en este dividendo. Y por supuesto, en este contexto, mientras nos vamos acercando a ver lo que está pasando en los mercados, vemos como en el caso del índice Nikkei en Tokio a esta hora se acumula una caída, un fuerte desplome del 1,80%, lo que vemos en el indicador de Tokio, mientras que en el Hansen de Hong Kong es el 1% lo que pierde ese índice bursátil, en el que, recordemos, hoy el protagonismo está en la suspensión de los títulos de Evergrande. Todo esto en un día en el que además el Banco Popular de China ha dado cuentas, ha fijado el punto medio del yuan en 7,1798 dólares frente al último cierre de 7,3130, y con una inyección del Banco Popular esta semana de 1,15 billones de yuanes netos a través de las operaciones del mercado abierto y la mayor inyección de liquidez semanal en más de 8 meses. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.